음, 다음, 그 유명한 파르마. 사람 유인해. Aquí estamos 나 공소 celebrando el Kagyu especial a 사람 través 유인해. de 아니 el 뭐 저런 internet. 근데 가게 너희들 Me 심야가 gustaría ofrecerles a todos mis 사람 saludos a 유인해 los 주제가 lamas, a los tulkus, a los kempos, a los 대전이 이제 monasterios 중진기 y como 여러분 también todas las personas 공소야 laicas, hombres y mujeres que están 오늘 escuchando a través de internet. 나 Ayer comencé a 아산디 hablar 로제 acerca 나다 de la 다시아도 vida y la liberación de Atisha. 다들이 Pero no 마음에 tenemos 내가 mucho 숨 tiempo, sino 마버지 solamente 시간 3 días y hoy 레벨 ya es el segundo día y mañana es el tercer día, así que debería de terminarlo mañana 심버디 산에다 porque es el 시험에 tercer día de 산다 las 우고로 enseñanzas. 제가 Pero en 로제 realidad no, 상가다 de 마시다리 verdad tuve mucho 제자리 tiempo 드리다 para 샤 preparar sobre la vida y la liberación de Atisha. Estuve muy atareado y no tuve mucho tiempo para preparar y tampoco tenemos mucho tiempo para enseñar, así que no puedo dar una enseñanza muy extensa, pero pienso que puedo hablar de los puntos principales de la vida y la liberación de Atisha, pero hablarlo todo en un marco más extenso sería un poco 오늘의 difícil. 가사디 Ayer hablé acerca 로제 de su nacimiento, 통일 del lugar donde nació, 제나다 el 아다 tiempo o 시험에 la época en que nació 두산도 Atisha 지지레가 속단 y demás detalles. Y 아다나시 también 로제 수 hablé de 촌촌이야 cómo desde muy 촌촌도 joven 아 estudió mucho tantra, muchos estudios tantra. 나도 Y ahora me gustaría hablar 다시아래야 acerca de cómo fue que 로제 él 로제 salió 고 adelante y se convirtió en un monje. 다절래야 Se 로제 ordenó 로제 como un 기게 monástico y aquellas 기에너도 causas y 지던 게 가르치는 condiciones 게네 que lo 로제 causaron. En primer lugar, 다들 나 Atisha era 저도 un 당번에가 practicante de 상하냐 문화니 Vajrayana. ¿Cómo fue que 저리 그 상하냐 él se 나리 convirtió de 달라도 una 중앙 persona 공부도 근데 스코어를 que 시키냐 practicaba el tantra a una persona que quería salir y ser un monástico? Cuando era joven, 다대양 조지 Atisha 꼭 practicó 충분히 el mantrayana 아 y recibió muchas 뭐라 instrucciones sobre el 차도 mantra 담바 망부지 y llegó a dominar 세냐 los temas del mantra. 상소래야 장시 주버르지 자리 Así que su 제가 primer pensamiento 공의 fue 관계로 de 정확하게 alcanzar la budeidad 관념했듯이 en esta 신들 vida 대화 únicamente a través de la 자고 práctica 마치 tántrica. 최고 공원체네 nga 그냥 낼래야 Este fue 리더버풀이야 su pensamiento 제가 공부 básico, 잘했어 principal, el de 아니네야 dedicarse a la práctica 러드 tántrica. 중국에 따라 설명 Pero 한번 se dieron muchas 내가 señales, 중심이야 muchos augurios para que él llegara a convertirse en un monje. 죽는다로라 Por ejemplo, 그러니까 en un sueño, 얘기나 Heruka vino al cielo ante él y 근데 hizo 룩기 una 보리 profecía en un 저한테 sueño y le dijo, 더더 hijo 이게 de 되어 noble 시험에 familia, no 신부야 llegarás a ninguna parte a través de la 그래 conducta de Avadutpita, por lo que debes 따라서 seguir 그렇게 adelante y 말했어 convertirte en un 그래도 전화 monástico. 러드 중국에 러드 Y si 중국에 lo 되면은 haces, 마음발레야 en el 러드 futuro 중국에 내 podrás 망보지 짱투버 연구를 ayudar 다 근데 a muchos 연구를 estudiantes monásticos. Y también tuvo 다 un 데려자 sueño aún más maravilloso 케타이지 que este, 서면으로 가르쳐 버렸잖아 pues él 나 soñó que estaba en un 눕지리야 gran templo 쫄라한 전부 저기 y 나눠야 dentro del templo estaba el 조지 Bhagavan 로드 Shakyamuni, quien estaba rodeado de una 쫄라한 gran 데 나눠로 sangha de 좀 내리차가 bhikshus 수가다 안에 개롱게 긴디 y 망보지 bhikshunis y todos estaban 콘도 tomando 탐센 젤리야 민둥기 su comida del 수지 mediodía. 있어 말베다 공시를 취해지 쇼디 아레스 Y el propio Tisha estaba 이게 sentado al final de 제셉들이야 la 아니 fila. 조지 코랑 쇼디야 나 들리지 미레스 Y mientras que estaba 다고 sentado, 제셉들라 쇼디에 el 그러면 Buda 쟁골에 miró a 쟁골에 Tisha y 상계기 llegó a 아 쇼올이야 señalarle 시세네 쇼올이야 주를 y 주나 dijo, 미먹이 ¿qué le pasó a esa persona? Algo 미들이 le pasó. 찔러 차네 숫자가 뭐부터 찔 ¿Por 차세 qué es que no ha salido? 갈라 차네 러도 중국내리네 따라도 중국이야 말해 제제 Así 근데 que 손도지 él soñó este sueño, que es bastante asombroso, ¿verdad? 딸이 nimlam지야 양생 첨부치고 Otra noche soñó que 야 넘지기 semlamle야
que se acercaba a Maitreya, quien estaba en un templo y también vestía ropas monásticas. Y estaba sentado allí. Y él pensó que debería de acercarse a Maitreya. Y Maitreya le dijo, este es un lugar para monásticos. No es un lugar para ti que eres una cabeza de hogar. No vengas aquí. Entonces, esto fue el sueño que tuvo. Así que habían tantas señales de este tipo que Atisha pensó para sí mismo, ahora en definitivo debo de salir. Y le surgió ese pensamiento. Y en esa época había una persona, un padre de familia que conocía en Nalanda y él le alquilaba una habitación a esta persona. Y esa persona sabía mucho del Dharma. Y en esta época había muchas escuelas budistas. Y esta persona sabía mucho acerca de de todas las escuelas y de la situación. Y él le preguntó a esta persona, ¿quería salir? Quiero salir y convertirme en un monástico. Y entonces él le preguntó, ¿cuál es la mejor escuela? ¿Cuál sería la mejor para salir? Y le dijo este señor, le preguntó, ¿vas a abandonar o vas a seguir practicando la práctica de Vajrayana o no? ¿O la vas a abandonar una vez que te conviertas en un monje o vas a continuar? Este llegó a ser una pregunta muy puntual para Atisha. Y Atisha le respondió, no, aún antes que quieras, una vez que me convierta en un monástico, quiero convertirme en un practicante, todavía seguir siendo un practicante de Vajrayana. Y entonces el padre de familia le dijo, es mejor que entres en la escuela de Mahasángika y ahí puedes convertirte en un monástico. Así que al tomar esa sugerencia a la edad de 29 años, Atisha fue a Bodh Gaya y en esa época había muchos templos en Bodh Gaya. Había uno que se llamaba Mahavihara y ahí fue donde se convirtió en un monje. Y otro relato dice que él se convirtió en un monje en el monasterio de Atantapuri. Hay diferentes relatos acerca de dónde fue que él salió, pero si hablamos acerca de quién fue el Khenpo, el maestro que le dio los votos monásticos, pues fue un maestro de la escuela Mahasángika. Hay muchas escuelas dentro de la orden Mahasángika. Y él fue ordenado en la escuela que trasciende el mundo. Y el maestro se llamaba Buddhagyana. Y probablemente Buddhagyana era un maestro de Padmasambhava, así que era muy reconocido. Y se dice que este maestro Buddhagyana había llegado a alcanzar el camino de unión. Y este llega a ser el maestro de quien Atisha toma los votos monásticos. Y el nombre que se le da es Dipankara Sri Gyana. Y para explicarlo en tibetano, Dipam quiere decir lámpara, Kara quiere decir una persona que hace, y Sri quiere decir gloria, y Jnana quiere decir sabiduría. Así que el Khenpo era el maestro Buddhagyana quien le dio los votos, y todos los que él ordenó en su linaje recibían el nombre de Gyana a lo último de su nombre.
Y es por eso que él se llama Dipankara Sri Jana. Por eso es que lleva el nombre Jana a lo último de su nombre. Y en el elogio de Dromtumpa dice, sin apego a los placeres sensoriales, abandonó la riqueza de la realeza y se convirtió en un bhikshu de la escuela Mahasángika. Suplicó al glorioso Achisha. Así que sí sabemos que él se convirtió en un monje dentro de la escuela Mahasángika. Y a partir de ese entonces se abstuvo hasta de las más pequeñas ofensas. Aún las más pequeñas y sutiles ofensas del Vinaya, él se abstenía de ellas. Para darles un ejemplo, una vez hay, por ejemplo, vasijas de barro, ¿verdad? O aún vasos de barro. Y se le ofrecieron algo como harina o un grano que estaba muy, que era como en forma de harina. Y alguien le ofreció esta harina en una vasija de barro y él no la comía. ¿Y por qué? Porque una vasija de barro en tiempo de antaño era un recipiente de cerveza. Así es como se hacía la cerveza en la antigüedad. Claro que tenía que haber abandonado la cerveza, pero no solamente no tomaba cerveza o algún tipo de alcohol, sino ni siquiera un recipiente que se utilizara para hacer alcohol. ¿Y por qué era tan estricto con esta actividad? Es porque dentro de la escuela Mahasángika se considera el no beber alcohol como uno de los votos raíz, uno de los 4 votos raíces. Por eso era una práctica estrictamente que él observaba. Por eso es que él ni siquiera tomaba o bebía líquidos de una vasija de barro, o por esa razón. De todos modos, la traducción, Achisha dijo, nunca he tenido faltas en mis votos pratimoksha. Ha habido alguna que otra falta menor en los preceptos del Bodhisattva y faltas de samaya tántrico han habido algunas, pero nunca las he dejado ni un día. Él confesaba todas sus faltas a diario. Nunca dejaba que un día pasara antes de poder confesarlas. Y ahora me gustaría hablar acerca de cómo Achisha recibió su nombre. Achisha tenía muchos nombres. Podemos decir que son varios. Era conocido por varios nombres. El más común en la forma sánscrita es Achisha. Traducido quiere decir preeminente o el más excelente. Y en general podemos explicar la palabra Achisha de diferentes formas. Por ejemplo, algunas personas dicen que Ati quiere decir Asha, que quiere decir un gran yogi. O uno de los más excelentes yogis. Otros dicen que Ati quiere decir que excela. Shati quiere decir Shanti quiere decir paz. Entonces quiere decir extremadamente pacífico. Y otra forma de explicarlo es que A quiere decir un gran yogi, T quiere decir un gran pandita y Sha quiere decir un gran bhikshu. Es otra explicación de ese tipo. Y se puede decir Avadutipa. Se puede entender que él era un gran yogi. Ti es la palabra de pandita, Sha puede ser bhikshu
pero pienso que puede ser como Shramana, Shah, la palabra Shah de Shramana. Este llega a ser otra explicación de su nombre en todos modos, de todos modos. Hay muchas formas en que su nombre se puede explicar, pero ¿cómo se le dio? ¿Cómo se le otorgó ese nombre? Básicamente hay dos relatos acerca de ello. Es de Panchen Shudra, que del ornamento, de la historia del ornamento Kadampa de la mente, y lo que dice ahí es que se le dio Chanchup, quien vio que ese maestro tenía un gran conocimiento y una gran compasión, niveles superiores de ambos. Por lo que vio que él podía beneficiar el Dharma para que floreciera aún mucho más que antes, y por eso él le dio el nombre Atisha. Otro relato está en la historia de los Kadampas de Sakya Khunso, y es que el rey Dharmapala, existió un rey llamado Dharmapala dentro de la dinastía Pala, y en ese tiempo Atisha era el pandita superior entre todos los demás en la India, y Dharmapala lo invitó a Karmashila y le dio el nombre de Atisha. Sin embargo, este rey Dharmapala, si él llega a ser el rey de la dinastía Pala, el periodo de tiempo no coincide, ya que Dharmapala, existen muchos relatos acerca, ya que la historia de la India no está muy clara, no es muy concreta en los relatos. Así que hay muchas diferentes perspectivas, pero aunque sabemos que fue el rey de la dinastía Pala, no se sabe exactamente cuándo, cuál fue su época. Simplemente sabemos que él perteneció al siglo VIII. Y si es del siglo VIII, llega a ser de un periodo, una época diferente de Atisha, ya que Atisha vivió en el siglo X, así que el tiempo no coincide. En India, él dice que el rey de Pala, de la dinastía Pala, dice que es el rey de Pala, pero no dice que es el rey Dharmapala. Chanchupu no dio su nombre. Esto es un punto que se puede investigar, y es mucho más lógico que tal vez Chanchupu le diera el nombre y no como se describe en la historia de Kadampa de Sakyapa Khunso. Bueno, así es como él recibió el nombre de Atisha. En Tíbet el nombre más común es Joje. Es el mismo nombre que reciben las dos estatuas de Jobo en Lhasa, que son dos estatuas en Tíbet, y se les llaman los dos Jobos de Lhasa. La única diferencia que tenemos aquí es si la palabra ye al final es la misma. En sánscrito, la palabra yo sería el significado Swami, la traducción Swami. Hoy en día en India hay muchos lamas hindúes que se les llaman Swami. Es la misma palabra. En general, en tibetano, la palabra yo puede significar el rey o el líder. A veces también es alguien que es mayor que uno. Por ejemplo, a un hijo mayor, al hijo mayor se le llama Ayo o Yoyo o Yola. Y pienso que la palabra yo proviene de esa fuente.
También puede entenderse como una estatua de Buda con las vestiduras y ornamentos Sambhogakaya, como el yobo de Lhasa. Así que, en resumen, yobo es una palabra que se le da no solamente a cualquier estatua, sino estatuas que están en su forma de Sambhogakaya, con sus vestiduras y ornamentos. De todos modos, significa lo principal, lo supremo, alguien por quien se tiene gran apego y consideración. Lo más importante de todo es que esta palabra indica, es una palabra que expresa valor, lo más preciado de lo preciado. En cualquier caso, los tibetanos no llaman Yoje a nadie más que no sea Atisha. Eso demuestra lo cerca que se sienten los tibetanos de Yobo y la gratitud que sienten Yoje, que sienten por su bondad. Los tibetanos sienten por Yoje algo distinto de lo que sienten por los demás lamas y tienen una forma diferente de verlo. Y es por eso ese nombre es un gran elogio y es muy respetuoso. Pienso que así es como él llegó a tener ese nombre, así es como se le dio el nombre Yoje. Y desde hasta la edad de 31 años estudió un gran número de textos mahayanas con muchos gurús. Y estudió los textos del vehículo fundacional, que se le llaman las 4 Nikayas, raíz, las colecciones del Sutra de Mahasangika, Theravada, Mahasammata y Sarvastivada. Y si las 4 escuelas principales, hay muchas posiciones al respecto, pero en el tiempo, en la época de Atisha, se decían que las 4 escuelas principales, quería decir esto, que dentro de las 18 escuelas, las más extensas, las más grandes que se habían difundido, eran estas. Se les llamaba a ellas las 4 escuelas principales, o las 4 escuelas. Mahasanga, Theravada, Mahasammata y Sarvastivada. Estas son las 4. Mahasankika. Y cada una de ellas tenía su sutra, su vinaya y su abhidharma, que diferenciaban un poquito de la otra, pero él tenía fe en todas ellas y las estudió. Y también estudió los pratikatas de ellas y conocía claramente las prácticas de cada una de ellas sin mezclarlas, incluso hasta la forma en que los novicios debían dar a los bhikshus sus cuencos de mendicidad a la hora de comer. Este es un punto que está escrito en el Vinaya. Él conocía todas estas diferencias y cómo se presentaban en cada una de las escuelas. Y también en esa época estudió el tratado, que era un texto conocido por todas las escuelas. El estudio, el tratado de la Gran Exposición. Si es el mismo texto, si es el mismo que está escrito en chino. Este es un texto de 800 volúmenes escrito por el Arhat Upagupta y se dice que es la base común de las 4 escuelas. Y bueno, en chino hay cientos de volúmenes también. Si es el mismo, no sabemos. De todos modos, Atisha estudió esta obra por completo. Y en esa época había un monasterio que se llamaba Odantapuri y el gurú de ese monasterio era Dharmarakshita y con él estudió. Y generalmente se dice que se tardaban 12 años en estudiar este texto, pero Atisha era tan diligente que lo estudió en 7 años nada más. Y en esa época, mientras que estaba estudiando este texto de la Gran Exposición,
Él estudiaba 6 días seguidos al lado de Guru Dharma Dakshita y al séptimo día, al llegar al séptimo día, él se marchaba. Así que todos los días salía de los límites afuera del monasterio y se quedaba solamente por 6 días y se marchaba el tercer día. Y la razón es porque dentro del mantra secreto se dice que no deberías de quedar no debes de quedarte 7 días con los Shravakas. Este es uno de los votos del Vajrayana. Es parte del Samaya. Para no violar su Samaya, él solamente se quedaba por 6 días. Esto es la forma en que Ngok Lekpe Sherab lo explica. También en esa época del mismo, él llegó a estudiar con muchos gurús. Y para ir a diferentes lugares, él fue a la India o central, como también a diferentes islas. Él cruzó el océano 3 veces y fue a India Central, a Sumatra, a Ceilán. Y de verdad que pasó muchas penurias para poder estudiar con sus gurús. En esa época, cruzar el océano era algo muy peligroso. Pero él llegó a seguir a muchos gurús durante su vida. Y existen diferentes relatos acerca de cuando leemos sus biografías. Algunos dicen que llegó a seguir a 157 gurús o lamas. Es como la cifra más alta. Y la cifra más pequeña que encontramos es 30. No tenemos el tiempo para poder explicar o hablar acerca de cada uno de los gurús o cómo llegó a seguirlos, pero entre ellos habían 3 que llegan a ser extraordinarios porque le enseñaron la bodhicitta. Así que tenía 3 lamas de quien aprendió o estudió acerca de la bodhicitta. Así que, ¿quiénes son estos 3 gurús? Dharma Rakshita, Maitri Yogi, y Guru Survanat Vipa. Estos son los 3. Y pienso que debería de darles una presentación breve acerca de ellos. El primero es Dharma Rakshita. Según las historias orales, había un hombre que enfermó y necesitaba una medicina, y entre ellas necesitaba carne y sangre humanas. Y cuando Lama Dharma Shikta escuchó esto, sin dudarlo, cortó un poco de carne de su cuerpo y se la dio como medicina. Para nosotros hacerlo así es una historia tan asombrosa. Es difícil de asimilarlo porque el tener que cortarse un trozo de piel o de carne es algo asombroso. En cualquier caso, Dharmakshita no solo se limitó a entrenarse en el intercambio de uno mismo por otro, sino que realmente fue capaz de dar parte de su propio cuerpo. Así que tenía un nivel de práctica de bodhicitta muy, muy avanzado. El segundo es Maitri Yogi. Y hay una historia. Se cuenta que alguien estaba golpeando a un perro con una barra de hierro y abusando del perro. Y cuando el Guru Maitri Yogi lo vio, al verlo, sintió compasión y de inmediato y cargó con el sufrimiento del perro en su cuerpo. No solo tomó estos sentimientos de dolor y de enfermedad del perro, sino también el sufrimiento físico.
en su propio cuerpo. 头都有斜线。 Y en su cuerpo aparecieron marcas, no solamente marcas, sino ronchas de los golpes de la barra de hierro en su cuerpo. Y tenía pus, ya estaban bien mal. De ellas goteaba pus. Y por estas historias podemos darnos cuenta de que el Guru Maitri Yoga también tenía un nivel bastante avanzado de la práctica de compasión, de la compasión bondadosa. No era una persona, un practicante común del entrenamiento mental. Tenía un nivel especial de la práctica de la bondad amorosa. Y el tercero llega a ser Serlimpa o Suvarnadvipa. Se dice que era la encarnación de la bodhicitta. ¿Y qué quiere decir esto que es la encarnación de la bodhicitta? Por lo que el guru era era la bodhicitta viviente. No tenemos que decir que el guru y la bodhicitta son separadas. No, este guru era el representante de la bodhicitta viviente, real, ahí presente. Porque Suvarnadvipa, su realización, su nivel de la realización de la bondad amorosa, la compasión, era extremadamente avanzada. Así que entre todos los gurús que él llegó a seguir, con quien él tenía la estima más alto y devoción, sentía mayor fe y devoción por él. Y tenía una conexión muy profunda. Después de que el lama falleció, y habían reliquias y había un lugar donde se pusieron las reliquias del lama. Todavía no tenían la tradición de hacer relicarios para llevar las reliquias del maestro, pero él tenía una del maestro Suvarnadvipa y este relicario tenía una sombrilla de plata sobre ella. Y él le hacía... también había... Así que él tenía esa tradición de observarlo para Suvarnadvipa, pero no para los demás lamas. Y no hacía ofrendas mensuales a otros gurús, pero sí a Suvarnadvipa, o sea, hacer ofrendas observando el paranirvana del gurú. Y esta tradición se enraiza en Tibet y se dice que es por Atisha. Y otra cosa que podemos ver es que cuando él escuchaba el nombre de sus gurús, unía la palma de sus manos y demostraba respeto. Pero cuando él escuchaba el nombre de Suvarnadvipa, unía las palmas de sus manos a la altura del corazón, a la altura de la coronilla. Cuando lo escuchaba, el nombre de los otros gurús, unía sus palmas de las manos a la altura del corazón, pero a Suvarnadvipa a la altura de la coronilla. Y cuando recordaba a sus otros gurús, no se le salían las lágrimas, pero cuando recordaba a Suvarnadvipa, se dice que se le desbordaban las lágrimas. Así que cuando se le preguntó por qué entre todos sus gurús tenía tanta dedicación por Suvarnadvipa, y lo que llegó a decir Atisha al respecto es que tuve muchos gurús, seguía muchos. No puedo decir que entre ellos hay mejores o peores, o unos tienen más altas o menores cualidades que otros. Todos tenían diferentes cualidades. Todos no tiene que ver con una diferencia entre que uno sea mejor que el otro. Así que mi razón por la fe que tengo por él no tiene que ver con la diferencia en las cualidades, sus cualidades o su devoción. Pero Suvarnadvipa fue el más bondadoso conmigo. Y se le preguntó, ¿cómo fue que fue tan bondadoso? Y Atisha respondió,
no hay nada, no puedo decir que tengo algún tipo de cualidad en mi mente, pero tengo un poquito de una mente buena. Tengo un poquito de bondad. Y si puedo decir que esa es mi cualidad, esa es. Tengo un poquito de una mente buena y es gracias, o de buen corazón, es gracias a la bondad de Survanadvipa. Y otra cosa que dijo, sin Survanadvipa no tendría esta bodichita de intercambiar el yo por el otro. Fue después de que llegó a conocer a Survanadvipa, pudo hacer la práctica de intercambiarse, de intercambiar el yo por los otros, por el otro. Survanadvipa quiere decir, es el antiguo nombre de Indonesia. Hay una isla muy grande que se llama Sumatra. Es una de las islas más grandes del mundo, Sumatra. Creo que es la séptima isla más grande del mundo. De todos modos, es muy grande, una isla muy grande en el océano, y su nombre antiguo, hoy en día le llamamos Sumatra, pero en el tiempo medieval se le llamaba Sudvanadvipa, y si lo traducimos quiere decir la isla de oro o la isla dorada, o sea, la isla de oro. Ser quiere decir oro, o surva, y Vitpa quiere decir isla. Hoy en día no usamos este nombre. Así que en la segunda parte del siglo VII, en 691, de la dinastía Tang Jijin, un traductor fue allí y fue 2 veces y pasó un promedio de 2 años durante sus 2 visitas. Y se dice que Survanadvipa vivió en esa isla, y algunos dicen que era el gurú de esa isla, otros que era el rey de esa isla. Y por eso es que lleva ese nombre, porque él vivió en ese país y era el rey, era el gurú o el rey de esa isla. Por eso es que se le llama Survanadvipa. Ya porque no disponemos de tiempo, no puedo hablar acerca de cómo se conocieron y cómo fue que Atisha conoció a Survanadvipa, pero lo haré más adelante si hay una ocasión. Y en general, Atisha siguió muchos gurús de ambos linajes Mahayana, del Camino Medio y de la Solamente, estas escuelas. Y Survanadvipa y Shantipa eran maestros de la escuela Solamente, por lo que si llegamos a examinar en detalle la vida y la liberación de Atisha, creo que él se centró principalmente en la práctica de conducta vasta que se le fueron transmitidas por Survanadvipa y otros. En cualquier caso, la práctica de Atisha de unir la visión del camino medio con la vasta práctica de la escuela Solamente llega a ser un atributo especial de Atisha, y por esa razón dentro del budismo tibetano llega a ser muy influyente en tener una práctica unificada de la visión del camino medio y de la visión de la escuela Solamente. Y después de haber salido y convertirse en un monástico, él llegó a estudiar mucho y era una persona que era muy estudiosa y tenía mucho conocimiento. Según la historia del Dharma de la India de Tarananta, Atisha se convirtió más tarde en el abad del monasterio de Vikramashila, así como de Odatampuri,
Y como lo dije anteriormente, algo que es especial de Atisha es que tenía un carácter muy bueno y trataba a todo el mundo bien. La gente se podía conectar muy bien con él, relacionar con él de una manera muy bien. Y él estudió el Dharma de todas las diferentes escuelas y era una persona que mantenía una armonía con todas las escuelas. Y se le consideraba como un lama o un gurú de todas las escuelas en la India en esa época. De esa manera, su actividad se difundió por la India, pero no tenemos mucho tiempo para hablar acerca de ello. Ahora me gustaría hablar de cómo fue que Atisha fue invitado por los tibetanos al Tíbet. Y en la época medieval era un poco diferente, porque la situación era diferente. Por ejemplo, si los panditas indios, para que ellos fueran al Tíbet o para que los estudiantes tibetanos puedan ir a la India, era algo muy diferente, es algo que no podemos ni siquiera conceber. Eran empresas que entrañaban dificultades increíbles. Y en particular en aquella época, Atisha era uno de los gurús budistas más famosos e importantes de la India. Por lo que fue muy difícil que lo pudieran invitar y que él de inmediato fuera al Tíbet. Así que, ¿cuáles fueron las razones y circunstancias por las que pudieron los tibetanos llevar a Atisha al Tíbet? ¿Y por qué lo invitaron? ¿Cuál es la razón? Estas circunstancias que permitieron que Atisha pudiera ir al Tíbet, pues en primer lugar tenemos que entender cuál era la situación que se daba en ese momento en Tíbet. Así que el budismo comenzó a extenderse en Tíbet desde la época del siglo VII, la época del rey tibetano Tsunsen Gampo. Y si nos preguntamos, sí hay diferentes relatos de acerca de cuándo fue que comenzó a difundirse el budismo en tibetano, pero una de las fuentes más confiables es que llega a ser desde el momento en que Tsunsen Gampo aparece en el trono, que llega a extenderse. Y en realidad se extendió ampliamente durante la época del rey Trizon Desen, que llega a ser 4 generaciones más tarde de Tsunsen Gampo. Perdón, no 4 generaciones. Se extendió ampliamente durante la época del rey Trizon Desen, pero después, 4 generaciones más tarde, había un rey llamado Dharma Udum Sen. Su nombre en realidad es Dharma Udum. Sen es una palabra honorífica. Y llega a ser el cuarto en la línea después de Trinzon Densen, que llega a ser en el año 841, y él llegó a perseguir y a aniquilar, digamos, el budismo, y llegó a prohibir que se construyeran los monasterios. Y en el año 892 llegó a, digamos que a hacer que el budismo desapareciera en tibetano. Y nació Lanchen Gomrapsal. Lanchen Gomrapsal nació 50 años después de que Dharma Udum había aniquilado el budismo. Y él fue el quien propagó el linaje Vinaya menor. Y este año llega a ser 892. Así que el año 892 es el año de nacimiento de Lanchen Gomrapsal, que llega a ser 50 años después de que Dharma Udum Sen desaparece todo rastro del budismo en Tíbet.
Pues sus discípulos, Langchen Gon Rapsal y sus seguidores volvieron a fundar monasterios, digamos, a construir monasterios en el Tíbet central y restablecieron la Sangha. Probablemente transcurrieron más de 100 años entre la persecución del budismo por Langdharma y el restablecimiento de la Sangha en el Tíbet central. Así que hay diferentes descripciones acerca de esta época, este periodo de tiempo, pero probablemente sí transcurrieron más de 100 años. Y hay mucho más que decir al respecto, pero no tengo tiempo hoy. De todos modos, al mismo tiempo, por estas actividades de este maestro de Langchen Gon Rapsal y otros lamas, se llegaron a difundir las enseñanzas en la parte baja del Tíbet y también se revivió en Bajo Tíbet, ¿no? Y es después también en la parte oriental del Tíbet, se llaman Nari, occidental, perdón. Así que al mismo tiempo que las enseñanzas revivían en el Bajo Tíbet, regiones orientales como Amdo y Kham también lo hacían en Ngari, en Tíbet occidental. Cuando hablamos del renacimiento de las enseñanzas de Ngari, debemos hablar de Lang Lama y sus sobrinos Langdharma. De sus sobrinos. Langdharma tenía 2 hijos. Uno se llamaba Usong y otro Yumten, y ellos tuvieron grandes conflictos. De todos modos, tenían grandes conflictos sobre quién iba a ser el rey y debatieron mucho. Al final del siglo IX, el reino tibetano se había fragmentado en diferentes formas por esta razón. Después de que el reino tibetano se fragmentó, los descendientes de Yumten seguían odiando a los descendientes de Usung y no dejaban, por ejemplo, al sobrino de ellos, de Ningum, no dejaban que él se quedara en esa región y él tuvo que irse a una zona llamada Shamshung, y hoy esta área se llama Ngari, y ahí él se convirtió en el rey de esta región. Él llegó a tener 3 hijos y para que no hubieran conflictos entre ellos, dividió la región de Nari en 3 partes y dio una a cada uno. Así que hoy, cuando hablamos acerca de las 3 regiones de Ngari, se originó en aquella época. Anterior a eso, no se hablaba de Ngari con este término de las 3 regiones de Ngari. Y es porque este señor Tashi de Gun llega a darle las 3 regiones a sus 3 hijos. Algunas veces cuando hablamos acerca del Dharma tibetano no tenemos más remedio que hablar de Ngari, de las 3 regiones, porque pertenece a la historia tibetana. En Tíbet, Tíbet está dividido en 3, la parte baja, alta y mediana, pero esto no proviene del lugar de Ngari. En realidad, esto se le menciona en las obras de Mongolia durante la dinastía Yuan. Y se dice que los ministros tibetanos decían que el Tíbet central se consideraba como un lugar por sí mismo. Y hay diferentes descripciones acerca de las 3 áreas del Tíbet, pero esto es una vena que no vamos a seguir. De todos modos, Tashi Degun llega a dividir las 3 regiones de Ngari y le da la segunda parte a su segundo hijo.
La zona de Puram fue gobernada por su segundo hijo, Tashid. Más tarde comenzó en esa zona la famosa dinastía Gungge. Así que él tuvo dos hijos. El mayor en el año 965 nació, y cuando él llegó a ser un adulto se convirtió en el segundo rey de la dinastía Gui. Más tarde él llegó a dejar su reinado y se convirtió en un monje, y más tarde, cuando se convirtió en un rey, se le llamaba Hla Lama Yeshevu. Hla quiere decir Dios, pero es como un nombre para alguien que es un rey. Por eso se le llamaba Hla Lama. Hla Lama Yeshevu, antes de convertirse en un monje, él tuvo dos hijos, y también ellos dos salieron y se convirtieron en monjes. Así que tanto él como sus hijos tenían gran fe y dedicación en el verdadero Dharma. Y hacían grandes ofrendas y servicios al Dharma. Así que la Lama Yeshevu dejó una fuerte influencia en la historia tibetana, porque él tenía la transmisión de los votos de los tres palas y los estableció y los difundió. Y esta llega a ser la transmisión del Dharma en el Alto Tíbet gracias a él. Y la segunda razón es que él invitó a Atisha. Y este es su, digamos, segundo acto de su legacía. Y la tercera es que fomentó a muchos traductores, incluidos el gran traductor Rinchen Sampo, para que ellos pudieran empezar a traducir muchas obras, en particular la nueva transmisión del mantra secreto. Y se dice que para que Yeshevut pudiera invitar a Atisha, él fue y buscó oro. Y en ese tiempo el rey Garlok lo capturó y no quiso liberarlo. Y el sobrino de Yeshevut también estaba buscando por oro y fue para rescatarlo, que por favor liberar al rey. Y él no lo liberó. Y al final Garlok Yeshevu llegó a morir en Garlok. Sin embargo, según la historia de Guge de Pandita Ngawa Rakpa, basada en antiguos manuscritos conservados en Nari Toling, si no estoy en lo incorrecto. De todos modos, Guge Pandita Ngawa Rakpa era de la área de Guge. Y habían estos manuscritos antiguos, y él hizo una historia de la dinastía de Guge y del Hla Lama Yeshe. Y lo que dice ahí es que incluso cuando Hla Lama Yeshe era muy anciano, cogía un bastón y hacía una circunambulación del monasterio de Toling. Y también cuando era muy anciano, él solamente a un asistente, y llegó a pasar 3 años en un retiro muy estricto. Así que, y también se dice que él luego falleció en su habitación de Toling en el año de la oveja de la tierra hembra. Murió en Garlok. La historia de Yeshevu, si es verdad que lo capturaron y murió en una prisión, no se sabe. Hay que investigar esto. También hay manuscritos muy antiguos de Drepung Nichung Laktang. Hay un manuscrito de una biografía de Atisha llamada Historia del Gurú del Linaje. Este manuscrito es del siglo XII. Y lo que dice es que el sobrino, Laden Devu,
que se dice que era, es posiblemente que era un hermano mayor, pero él tenía no un sobrino, sino un nieto que se llama Hlade. Y Hlade tenía un hijo que se llamaba Hladevo, que era muy iracundo y violento por naturaleza. Y él llegó a emprender una guerra contra el rey Dag en Ladakh, en Mangyul. Esta es una de las 3 regiones del Alto Ngari. Ahora es esta área de Balti Ngari, ahora forma parte de Pakistán. Y es probablemente que todos se hayan convertido a la fe islámica o musulmana. Dentro de Balti Ngari hay un área que se llama Trusha. Y ahí llegaron a tener una gran guerra y él perdió la guerra y fue capturado por el rey de Trusha y fue fue capturado y castigado severamente. Sus hermanos menores fueron a rescatarlo con una gran cantidad de oro, pero antes de llegar, él se había escapado de la presión y probablemente lo mataron con lo mataron por haber escapado, y es probablemente que él murió en el camino, escapándose ya después de que le hubieran tal vez con flechas envenenadas o trataron de matar, y él a medida que estaba huyendo murió así. De todos modos, puesto que ello es lo que allí se relata, debemos examinar si es cierto que Lama Yeshe fue encarcelado por el rey de Garlo. Y hay un libro que no he leído, que se llama Karme Samte. Karme Samte escribió un libro que se llama Flecha y Poder de los Eruditos, y tienen varias posturas diferentes sobre si fue encarcelado por el rey Garlock o no. Yeshiva. No lo he leído, pero debe ser examinado. Gugyen Tsereng Gyalpo también es un tibetano contemporáneo, un erudito tibetano contemporáneo que escribió un artículo en el que examina si Lama Yeshe murió en Garlock o no. También hay que examinarlo. Como también el libro de Karme Samten, libro de la flecha de poder, es muy buen libro. Pero sí hay diferentes posiciones acerca de si esto es verdad o no, y hay que examinarlo. Bueno, ya es suficiente por hoy.